Qué bien, ¿verdad? Los testimonios de esta mañana, han sido en relación al tema de la predicación de hoy, porque hemos podido ver a través de ellos la fidelidad de Dios cuando nosotros somos fieles a Dios, ¿verdad? Ha sido algo muy edificante y muy bonito. Vemos cómo económicamente Dios ha suplido fuertemente a la hermana por su fidelidad. También en otras áreas, como por ejemplo, ha concedido las peticiones del corazón de nuestra hermana con la venida de su hijo y otros testimonios muy bonitos, pero ha sido consecuencia de que efectivamente ellos y ellas y nosotros somos fieles a Dios. Es obvio y se sobreentiende que Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros somos infieles por naturaleza, ¿no? Pero en esa lección en la que tenemos que estar nosotros aprendiendo, en que nosotros tenemos que ser fieles a pesar de las circunstancias y de lo que ocurra. Y quiero tratar hoy acerca del impacto que tiene en nuestra vida y en nuestro entorno de la fidelidad a Dios. No la fidelidad de Dios hacia nosotros, que se supone y lo sabemos, sino nuestra fidelidad a Dios, el impacto que presupone. Así que Dios me ha hablado en este tema para que lo transmita con respaldo de versículos y unos pasajes muy emotivos y emocionantes y sobre todo uno que es muy impactante, que ahora más adelante lo vamos a compartir. Pero bueno, en primer lugar, la fidelidad a Dios, de nuestra parte, nos conecta con el Creador, ¿verdad? Porque se establece esa relación de confidencialidad, de proximidad, de amistad, de confianza entre uno y el otro, entre nosotros y Dios y nosotros. La fidelidad a Dios nos brinda también una guía constante para nuestra vida, porque nuestra confianza en el Señor es una guía que nos va a orientar, dirigir a través del Espíritu Santo. Mientras que nosotros permanecemos fieles, Dios nos va a revelar las cosas para que nos conduzcamos de acuerdo a su santa voluntad. Cuando elegimos ser fieles a los principios y a las señales divinas, también encontramos sabiduría y también encontramos fortaleza, aun en medio de las circunstancias. Fijaros, esta semana nuestra hermana, perdóname Angelina, nuestra hermana, si me permites, nuestra hermana Angelina ha pasado una situación muy, muy dura en esa semana, muy adversa, ¿verdad? Con un sobrino secuestrado y posteriormente asesinado, ¿verdad? Pero podéis ver el rostro ahora, podéis ver la firmeza que ella tiene y la entereza que ella tiene. Por supuesto que el corazón está dolido, ¿cómo no? Claro que le duele, por supuesto, lo que ha ocurrido. Pero ahí está la entereza y la firmeza de venir a buscar a Dios, de seguir confiando en Dios. Es decir, que ella se siente fiel al Señor y Dios ha respondido con fortaleza. El otro asunto es cosa de él el que haya desaparecido el sobrino, pero ahí no nos podemos meter, es voluntad de Dios. Pero sí con nuestra hermana vemos la fortaleza y entereza que ella tiene porque Dios está tratando y tratando con ella. Y ahí podemos tener un buen ejemplo de la fidelidad a Dios. También trae paz, trae fortaleza, ¿verdad? A todas las personas. Así que la vida está llena de tribulaciones y situaciones difíciles, pero si estamos confiando en Dios, si tenemos fidelidad nosotros a Dios, se va a sobrellevar muchísimo mejor, porque Él va a saber a tratar con nosotros y respondernos. También la fidelidad a Dios tiene un impacto en las relaciones de forma que los demás, los que están a nuestro alrededor, pueden ver cómo nosotros nos encontramos firmes, pueden ver cómo nos encontramos en medio de las circunstancias enteros y con fortaleza hacia adelante. El diablo, como siempre, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me quiere hacer una faena con el cacharro este, con los apuntes. Yo es que tengo una memoria ya un poquito deficiente. Me tengo que apoyar en estos aparatos, pero los aparatos son tecnología. Y al final, de una forma u otra fallan. Me está fallando, pero no tiene importancia. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser fieles porque tendremos un premio que repercutirá más allá de lo que ahora mismo estamos, de esos ejemplos que hemos puesto esta mañana, ¿no? De la economía y demás, sino que dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, tiene una repercusión mucho más allá que la vida actual, ¿verdad?
Así que en ese ámbito de fidelidad nuestra hacia Dios, vamos a poner un par de ejemplos nada más, no va a ser muy extensa, pero sí, yo ruego que a los que están haciendo el seminario teológico, que se vayan preparando un bolígrafo y un papel, porque voy a dar unos apuntes acerca de ello. Los que están haciendo el seminario y los demás, a lo mejor se me pierden un poquillo, pero voy a procurar que no, voy a procurar ser sencillo todo lo más que pueda, para que se pueda entender. Pero vamos a poner un ejemplo magnífico, tremendo, que es en el libro de Daniel. Buscamos el libro de Daniel, capítulo 6, la imagen no, el versículo, es así, la imagen, pero más adelante, ya te lo indicaré. Daniel capítulo 6, versículo del 10 al 28. Ya solamente ver el título os va a aventurar de qué va el tema, ¿verdad? ¿Quién no tiene Biblia? ¿Quién quiere una Biblia? Que levante la mano. ¿Nadie quiere Biblia? Bueno, va. Tenemos todo Biblia. ¿Quieren Biblia? Ah, bueno, lo están leyendo allí. Va. Daniel capítulo 6, versículo del 10 al final. Bueno, lo voy a leer yo, con vuestro permiso, porque así lo leo pausadamente, con voz alta, clara, fuerte, y no me voy a equivocar. Qué pretencioso, ¿no? Todos se van, todos fallamos, somos seres humanos, pero procuraré que no, evidentemente. Dice así la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, antes de anticipar un poquito que había unos sátrapas que le habían inducido al rey Darío, a que, para ir en contra de Daniel, que solamente le adoraran al rey Darío, y el que no estuviera bajo esa secuencia, pues que le mataran. El rey Darío lo firmó, y cuando se dio cuenta de que había metido la pata, ya era irrevocable, no podía echarse para atrás. Y entonces estamos ahora con el tema del edicto, por eso me he parado un poquito. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respetan a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo el rey con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguajes que habitan en la tierra, en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Daniel era un hombre con un espíritu superior. No lo hemos leído, pero viene más adelante, más adelante del pasaje. Daniel con un espíritu superior. Fíjense, hermanos, que le trataron de prohibir lo que más anhelaba y lo que más quería, tener una comunión con Dios, igual que nos ocurre a nosotros. Se lo querían prohibir. De hecho, lanzaron el edicto famoso por el cual estaba prohibido que oraran a otro Dios que no, teóricamente, al rey Darío. Pero Daniel se saltó la ley. Tú fíjate que muchas veces nosotros nos obcecamos, a veces, es que hay que obedecer las leyes puestas por el hombre. ¿No lo sabemos eso? Sí, ¿verdad? Decimos, hay que obedecer a los gobernantes, ¿verdad? Pero cuando van en contra de Dios, ¿qué ocurre? Porque esto iría en contra de Dios. Esta ley, este edicto iba en contra precisamente de Daniel, en contra de Dios, porque quería elegirse el propio rey Darío en Dios, ¿verdad? Le mencionaban así. Así que, fíjese, hermano, que querían por 30 días robar todo el tributo que manifestamos a nuestro Dios, que quería, que manifestaba a nuestro Dios. Y se dictó una ley, era ley precisamente para eso, la ley de Media de Persia, que la cual no puede ser abrogada, según ellos, ¿verdad? Por aquel entonces. Así que tenía una decisión Daniel firme. ¿Obedecía el edicto u obedecía a Dios? Fíjense qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Nos pone le ponen un brete, por decirlo de algún modo, ¿verdad? ¿A quién tienes que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Determinó Daniel obedecer, obviamente, a Dios antes que a los edictos. Bien es cierto que se jugaba la vida, ¿eh? Bien es cierto que muchas veces, pues, puede entrar a ver si podemos buscar alguna salida que no sea la muerte para poder obedecer a Dios sin desobedecer a los hombres. Pero eso es querer usar artimañas diabólicas que al final no van a prosperar para nada. Porque Dios lo que pide es fidelidad. Dios iba a ser fiel siempre y cuando Daniel fuera fiel. Y en eso es la predicación de esta mañana. Nosotros somos fieles. Y entonces es cuando la fidelidad de Dios será sobre nosotros. Y aunque seamos infieles también lo va a ser, ¿no? Pero la fidelidad nos va a traer unas consecuencias de bendición tremenda. Nos va a traer prosperidad, nos va a traer libertad, nos va a traer todo lo que aquellos anhelamos y queremos, nos lo va a prosperar. Así que Daniel decidió seguir orando a su Dios 3 veces al día, oraba mirando a Jerusalén, orientado hacia Jerusalén. Fijaros, queridos hermanos, y lo hacía por siempre. Hablábamos el viernes acerca de los estudios, acerca del seminario, ¿verdad? Que la cultura consolida a los cristianos, la cultura religiosa, la cultura hacia Dios.
con su vida a los cristianos, de tal manera que él estaba acostumbrado a continuamente orar 3 veces al día, y para él era una ley, para Daniel. Pero más que ley por obligación, ley por devoción a Dios, porque lo hacía con amor y agrado. No es porque se lo impusiera a nadie, sino porque salía de él. Igual que tú por la mañana, ¿verdad? Nadie te impone que ores, nadie te viene con un cuchillo, ni con una cosa así, ni con un palo detrás. Oye, que tienes que orar, nadie te lo impone. Pero tú oras, ¿por qué? Porque amas a Dios, ¿verdad? Porque tú le quieres, porque has degustado de sus mieles, de sus deleites. Entonces quieres seguir continuamente buscando de Dios cada mañana y en todo momento. Así que Daniel determinó ni postrarse ante Darío, ni, lógicamente, adorarle a Darío. Fijaros que en este momento Daniel tenía 70 años, cuando fue echado al foso de los leones. 70 añitos nada más. Y aún así seguía buscando de Dios hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Así que, fijaros, hermanos, cuando le tiraron al foso de los leones, imperturbable, salió indemne, no le pasó absolutamente nada. Hermanos, hoy hay leones, ¿verdad? Alrededor nuestro. Quizá no están los leones físicos, que sí que los hay, ¿eh? En países de África sí los hay, que se comen a los cristianos, o los echan a los cristianos. Parece mentira, pero todavía existe eso. Pero hoy en día tenemos aquí leones. Espirituales, dice Pilar. Espirituales y no tan espirituales, ¿eh? Hay algunos por ahí, algunas que de la marinera, que parecen que están con las uñas ahí buscando. Pero hoy en día, queridos hermanos, nosotros los cristianos nos enfrentamos, sí, efectivamente, a leones. A leones físicos, pocas veces, ¿no? Pero a leones espirituales, sí. Ya sabemos el pasaje clásico que dice, el diablo anda como león, buscando a quién. Así que cuando salgamos de aquí, va a haber un montón de leones por ahí buscando a quién devorar. El que se débil se lo va a zampar, ¿verdad? El que no sea fiel a Dios se lo va a comer. Pero si permanecemos fieles, no nos va a tocar igual que exactamente Daniel. Saldremos indemnes del foso de los leones. Eso es un foso de leones que está ahí fuera, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Porque me pueden llamar, ¿cómo nos insultan? Homófobos o no sé qué rollo, ¿no? ¿Homo qué? Homofóbico, nos llaman homofóbico. Pues llámeme usted homofóbico, llámeme lo que le dé la gana. Pero usted es un pecador, un guarro y una guarra. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque me enciendo. Ahora bien, es cierto que Dios ama al pecador. Claro que les ama a esa persona, por supuesto. Claro que las ama. Y nosotros también tenemos que amarla, ¿no? Porque creemos que puede haber un cambio radical en sus vidas, ¿verdad? Claro que les amamos, pero no el pecado, no comulgamos con ese pecado que están diciendo por ahí. Por eso, fijaros, quería tratar ese tema, ¿verdad? Acerca de Daniel en el foso de los leones, cómo fue echado. No se doblegó su rodilla ante el rey Darío ni ante los sátrapas que le habían tendido esa trampa, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, en el ámbito también más personal, hemos dicho el ámbito social ahora, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestras inseguridades, que también son leones que están ahí. Inseguridades de que tu marido te va a dejar, miedo que te vas a quedar sin dinero, miedo que te vas a quedar sin el piso, sin poder pagarlo. ¿Miedo a qué? A los leones, al diablo. El cristiano no tiene miedo absolutamente a nada, ni a nadie, porque tiene a su Dios que nos defiende de todo. Amén. Si nosotros permanecemos fieles, Él va a hacernos fieles y nos va a cuidar y proteger. Por tanto, queridos hermanos, nosotros hemos confiado en Dios, seguimos confiando y Él va a seguir derramando talentos a nuestro favor que nos va a hacer crecer, madurar espiritualmente para poder resistir en el día malo. Los talentos hay que tratarlos con valentía, enfrentar las situaciones y Dios nos ayudará. Queridos hermanos, hay que orar con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es nuestra conexión vital con Dios. El rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y esa respuesta a la que también nos puede dar a nosotros. El Dios nuestro, que continuamente servimos, lo afirmamos. Él nos va a librar de la boca de los leones. Y así ocurrió. Salió Daniel del foso de los leones totalmente intacto. Dios tiene poderes para nosotros que aún ni siquiera lo conocemos siquiera. Su fidelidad a Dios le trajo una repercusión impactante en su entorno. Al final Daniel fueron, ya sabéis, los sátrapas y toda esta gente, fueron echados al foso de los leones, fueron comidos y fueron devorados, pero Daniel fue prosperado en todo, por su fidelidad. Le prosperó mucho más de lo que todavía estaba. Así que, queridos hermanos, en el imperio medo-persa, a través del rey, Daniel se convirtió en un personaje muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Por la fidelidad. Y vamos a poner otro ejemplo en el Nuevo Testamento acerca de la fidelidad. Este va a ser un poquito ya más complicado. Más complicado porque vamos a traer en temas un poquito escatológicos, pero vamos a hacerlo. Mateo 25. Mateo 25. Evangelio de Mateo 25, versículos del 14 al 30. Mateo 25. Mateo 25, del 14 al 30. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Parábola de los talentos. Muy bien. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Nos quedamos con este versículo a continuación. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí serán
el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Hemos comprendido todo esto, ¿verdad? Es un poco largo, pero lo hemos entendido. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Y por qué se los entregó así? De acuerdo a sus capacidades. Uno tenía la capacidad de administrar 5 talentos, otro tenía la capacidad de administrar 2 y otro, pues, de 1 talento. Que no supo hacerlo, porque tuvo miedo, ¿verdad? Así que la parábola la compara al reino de los cielos porque desde el principio el propósito de esta parábola era enseñarnos no que se tratara de ningún dinero, sino que los talentos que Dios nos ha dado, espirituales, los invertamos en el reino de Dios. Dios te ha dado un talento, unos talentos. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué estás haciendo con los talentos? Es una pregunta interesante. ¿Qué estás haciendo con los talentos? ¿Los has invertido o los tienes guardaditos ahí porque te da vergüenza predicar? Talento proviene del latín talentum, del idioma griego, es un plato o una balanza o un peso. La etimología de esta acepción del término destaca el hecho de que existiera una unidad monetaria en lo antiguo. Se estaba refiriendo en la unidad monetaria, pero nosotros, como es una parábola, tratamos de trasladarlo al ámbito espiritual y el talento lo aplicamos a los dones que Dios nos ha dado a cada uno. De la interpretación de esta palabra podemos derivar que tenemos que ser valientes, inteligentes y además de otros factores. Encontramos 2 actitudes aquí. El primero, el amo. El amo no les dijo qué tenían que hacer con ellos, con los talentos. A ti te ha dado un talento y no te ha dicho lo que tienes que hacer. A nosotros nos ha dado un talento y no nos ha dicho lo que tenemos que hacer. A esto le dio 5 talentos y no le ha dicho, ¿tienes que invertir o no tienes que invertir? Toma, te doy 5 talentos, tú sabrás lo que haces. Dios te ha dado unos talentos y no te ha dicho qué vas a hacer con ellos. Pero tú tienes que discernir e interpretar, tenemos que saber para qué son. ¿De acuerdo? No les dijo ni que tenía que invertirlo en tierras, ni invertirlos en dinero, ni invertirlo en nada. No le dijo nada, sino que le dijo, actúa libremente con lo que tú tienes que hacer. 2 trabajadores, los talentos los pusieron a producir y obtuvieron beneficios y ganancias. El otro tuvo temor y fue y enterró su talento porque tuvo miedo. Los 2 primeros fueron fieles al Señor, a su Señor, pero el otro se quedó paralizado. El que le dio un talento no lo invirtió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Tenía miedo a qué? A perderlo. Porque ¿qué le ocurriría? Le podía azotar, le podía pegar o le podía mandar al lloro y al crujir de dientes. Tenía miedo. Eso es un gran problema. Nosotros tenemos miedo o somos valientes. Somos valientes, estamos tratando bien los talentos que Dios nos ha entregado, ¿verdad? 2 fueron fieles y 1 fue negligente. Pero este aquí la palabra, cuando le entregó los talentos, dice que el amo se fue durante mucho tiempo. Esto tiene una connotación también con el tema de la venida de Cristo, ¿eh? Está directamente ligado con la venida de Cristo. La primera venida y la segunda venida. La primera venida fue y nos dio unos talentos. Y ahora se ha ido durante mucho tiempo. Y va a venir Cristo otra vez a pedirnos cuentas sobre esos talentos. Pero fijaros el tiempo, en la distancia. Se fue durante mucho tiempo. Hoy estamos esperando desde hace ya mucho tiempo el regreso del Hijo del Hombre, para que le rindamos cuenta de los talentos que Él nos ha dado. Tenemos que rendir cuenta de esos talentos. Vemos que tardó mucho tiempo en regresar, pero regresará. Y aquí, como no sabemos qué hacer con los talentos, no sabemos cuándo va a regresar, aquí entra la parte hermenéutica, la parte hermenéutica y escatológica de los que están estudiando el seminario de teología.
Anoten, por favor, que esto ya va a ser breve, no voy a entrar mucho porque estamos en un ámbito que no podemos profundizar en exceso, pero es interesante. Escatología quiere decir estudio de los hechos que van a ocurrir en los últimos tiempos, ¿verdad? Lo tenemos claro. Entonces, en la profética de Daniel, en el libro de Daniel, capítulo, estamos haciendo un lapsus de tiempo. Estamos haciendo un lapsus entre se ha ido el Señor, recordad que ha dado los talentos, se ha ido el Señor. Y ahora va a volver, no dice cuánto tiempo va a tardar, pero estamos ahora en este lapsus de tiempo. Estamos en este lapsus de tiempo. Si permaneces atento, Dios te va a revelar algo interesante. Son secretos escondidos, pero ahí están. Están que tú lo escuches o no lo escuches, depende cómo lo escuches, así lo podrás entender. El ángel le dice a Daniel que cierre en Daniel 12:4. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, le dice el ángel del Señor a Daniel, como no quiere que sepa Dios cuándo va a ser el tiempo de su venida, de su segunda venida, le dice a Daniel, cierra el libro. Cierra el libro. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nadie sabe el día ni la hora. Olvídate de eso, que aquí no se trata de discernir cuándo va a venir Cristo, el día ni la hora, eso no. Pero sí el final de los tiempos. Así que cierra las palabras y sella el libro. El libro le indica a Daniel que lo sella además. Significa que las revelaciones y profecías contenidas en el libro de Daniel están veladas, cerradas. Por más que trataran de discernirlas o distinguirlas, no se podía, porque Dios había dicho, el ángel, ciérralo. No se puede saber. De ahí vienen muchas connotaciones posteriores en las escuelas escatológicas de Apocalipsis, que también está vinculado con Apocalipsis. Ahora seguiremos un poquito más con el tema de Apocalipsis. Está cerrado. Así que no pueden ser completamente entendidas, sino que solamente se leían en el tiempo de Daniel intelectualmente, cuando ya se cerró el libro, Daniel, ¿verdad? Y trataba el libro de Daniel de discernir el tiempo en el cual Cristo iba a regresar. E iba a regresar cuando se iniciaran el cumplimiento de los tiempos finales. Ahora bien, ¿cuándo se iniciaron los tiempos finales? Los tiempos finales se iniciaron con Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque en ese momento, hermana, en ese momento se discernió todo lo que estaba oculto en el libro de Daniel y en toda la Biblia. Porque en ese momento se rasgó el velo del templo, con el cual tenemos acceso directo a las revelaciones de parte de Dios. Ahí se comienza el final de los tiempos. No se ve. Así que se quitó el velo cerrado cuando Cristo murió. Se empezó a desvelar. El templo, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Estaba velado por una cortina muy grande, muy alta, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba la presencia de Dios, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año. Entonces estaba totalmente velado. Pero el día que Jesucristo murió, ocurrió un milagro, que se rasgó el velo desde arriba hacia abajo, dando a entender que desde ese momento sí que teníamos acceso a la presencia de Dios y a los secretos escondidos y guardados en Él. Por Cristo tenemos acceso a Él. Así que, viniendo a significar que la muerte de Cristo y del Mesías era el inicio del final. El libro fue abierto cuando se da conocimiento de los cumplimientos proféticos, como por ejemplo, Jesucristo habla de la abominación desoladora, que ya se empiezan a revelar cosas, que viene en Mateo 24:15 y demás, pero bueno, eso ya es un poco más densidad. De lo que estoy exponiendo ahora, queridos hermanos,
Sí. No va a haber otro ahora, va a haber otro, va a haber otra, va a haber otro. Hay varias interpretaciones apocalípticas del final de los tiempos y de las revelaciones, y hay varias escuelas a lo largo de los años. Fijaros, queridos hermanos, que estamos en el 2023, me parece, ¿no? Estamos en el 2023, y de esto se tiene tratando de hace 2000 años. Y si Cristo no viene esta noche, o mañana, o pasado, o dentro de 20 años, si no viene, va a seguir hablándose de esto. Porque todo el mundo tiene una inquietud espiritual de cuándo va a ser el día y la hora. Cuándo va a venir Cristo. A todo el mundo le gustaría saberlo, pero a nadie le va a poder ser revelado. Es un misterio. Pero sí las señales que van a acontecer al final de los tiempos. Por eso, durante años y años y años hay muchísimas escuelas que tratan acerca de estas revelaciones de Daniel, Cristo y Apocalipsis. Hay escuelas que son las preteristas, apúntelo, preteristas, idealistas, futuristas e históricas, historicistas, pero no vamos a entrar en eso porque eso pertenece ya al tema que hablábamos antes, ¿verdad? Del seminario escatológico. Bien, está bien. Y entramos ya en la parte final de este misterio escatológico, que es el cumplimiento del final de los tiempos, que habla el libro de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Apocalipsis, en el libro, en el 22:10, está abierto el libro de la profecía. Y le dice el ángel de Jehová a Juan. Le dice, recordad que ya está abierto, ¿no? Está entendido, hay un entendimiento de que está abierto. Estaba cerrado con Daniel, el libro. Con Cristo se hace la revelación, no habla tanto del libro, pero sí de las revelaciones que podemos tener acceso. Y ahora en Apocalipsis le dice Dios a Juan, escribe el Apocalipsis y no selles, porque están escritas aquí las revelaciones, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano. Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10. Así que podemos decir que han transcurrido mucho tiempo y el cumplimiento de algunas señales, pero debemos decir que sí que estamos en el umbral de los tiempos del final. Así que también tenga usted en cuenta que han transcurrido 2000 años desde que se reveló todo esto, y para el Señor un día es como 1000 años para nosotros. Eche la cuenta. Eso lo dejamos ahí por las escuelas escatológicas y la escuela de la suya personal, porque cada uno tenemos que tener una interpretación personal en cuanto a esto. Un día para el Señor son como 1000 años para nosotros. Eche usted la cuenta, el tiempo que transcurrió del libro de Daniel hasta Jesucristo, de Jesucristo a Apocalipsis, y va a ir encontrando misterios ahí insondables que puede Dios revelar. Así que, aun como fuere, por muchas vueltas que le dé, nadie sabe el día ni la hora. Eso no se va a poder saber porque solamente le corresponde a Dios, el Padre. ¿De acuerdo? Así que ya recordemos que hemos hecho un paréntesis en el glaso. ¿Recordáis que volvemos a la parábola de los talentos? ¿Recordamos? Que el Señor se había ido y ahora vuelve a regresar y regresa al cabo de los 2000 años, por ejemplo, que viene hoy Cristo. En este transcurso de 2000 años. Hemos comprendido el tiempo, ¿no? Hemos hecho un lapso de tiempo desde Daniel hasta el día de hoy. Y ahora viene Cristo. Viene el Señor a pedirte cuentas. A pedirnos cuentas a mí. A pedirnos cuenta de dónde están los talentos, qué has hecho con ellos. ¿Qué has hecho con ellos? Porque el tiempo del fin ya está cerca. Nuestro tiempo y nuestro fin ya está cerca. Sea que Cristo venga o que nosotros partamos, nuestra vida ya está próxima a rendir cuentas ante el Señor, porque el Señor viene, indudablemente viene a pedir las cuentas. Así que recordemos que 2 fueron infieles y 1 fue fiel. Pero fíjate, querido hermano, que en esto también hay incluso un parecido en nuestras vidas. Muchos somos así. Hemos recibido talentos, hemos recibido dones y los ponemos a trabajar.
Pero ¿por qué los ponemos a trabajar o no los ponemos a trabajar? Esa es una interrogante que debemos también disipar. Dice en la parábola, yo no los he invertido porque conocía que era un hombre que ciega donde no sembraba y tenía miedo. Tenía miedo porque recoger donde no esparcía y me puede costar a mí la vida. Tuvo miedo aun conociendo a su Señor. Así que lo que hizo este hombre, escondió en tierra el talento y no quiso arriesgarse. No quiso arriesgarse a perder el talento. Dios nos ha dado un talento y no quieres arriesgarte a abandonar todo a favor de Cristo. Bueno, tú no, porque tú sí que lo haces, pero yo a lo mejor no. A mí me cuesta mucho abandonar todo por seguir a Cristo, porque prefiero tener una casa aquí cerquita de la iglesia, que está bien, muy comodito, me vengo en mi coche, y eso me cuesta mucho soltarlo. Eso es una realidad. Me cuesta mucho. Y me aferro a ello. Y escondo esos talentos. Y los guardo ahí tranquilitos. Y los escondo bien escondidos. Porque digo, hombre, claro que sí. Porque es que Dios me lo ha dado. Para que yo lo disfrute. Para que viva muy contento y muy feliz. Y me lo escondo, y soy incapaz de invertirlo, de reinvertirlo. Pero Dios me va a pedir cuenta de eso. A ti, no porque tú lo haces muy bien. Porque tú inviertes muy bien en el reino de los cielos. Pero si somos sinceros, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Qué estás haciendo con ello? A mí no me tienes que dar explicaciones. Ni yo, a ti, a Dios, que es el que va a venir el Señor. El Señor es el que va a venir. Queridos hermanos, hay cristianos que viven en una ficción un poco fuera de lugar, una religiosidad, al igual que Nicodemo, que al final tiene que venir, sí, sabe mucho de religión, te sabes la Biblia, vamos, das estudios a punta pala, lo que sabe, muchacho, no veas, es que da gusto escucharte cómo hablas y cómo pronuncias las cosas escatológicas y tal y cual. Dice, ¿qué va? Le dice Jesús, nada, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Eso no vale para nada, esa religión. Si no nace de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Queridos hermanos, hay que tener ese discernimiento espiritual para poder comprender y asumir y decir, y preguntarse uno a sí mismo, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dando? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿O me lo estoy acobardando yo ahí? Seamos sinceros con nosotros mismos. Al final, ¿nosotros somos los perjudicados o los beneficiados? Yo no. Yo con mi Dios tengo ya bastante. Tú con el Señor, tú te aplicas y tienes tu responsabilidad. Así que es una pregunta a cada uno que debe hacerse con el Señor. Porque el Señor va a volver, recordemos, ¿no? Recordemos que va a regresar, según estamos tratando. Por lo tanto, queridos hermanos, la conclusión es lo que hemos dicho al principio. Nuestra fidelidad al Señor solo es lo que nos va a reportar beneficios y bendición. Nuestra fidelidad al Señor. No va a ocurrir lo que hemos dicho al principio de los testimonios, que va a bendecir económicamente a la hermana, se lo va a multiplicar porque ella ha sido fiel a Dios, le va a conceder las peticiones de su corazón a nuestra hermana y a otras hermanas que han dado testimonio, ¿verdad? Lo va a conceder esas peticiones del corazón, porque ellos han sido fieles. Luego entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos recompensa en los cielos. Si somos fieles, porque nos dirá el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, vivamos una vida de compromiso y de pasión para seguir a nuestro Señor, sabiendo que en su fidelidad tenemos recompensa. En nuestra fidelidad hacia Él también tenemos recompensa. Y este es el mensaje que quería lanzar en esta mañana, ¿verdad? Sí que habrá leones, y hay leones ahora cuando salgamos ahí, pero somos más que vencedores. Lo queremos así, ¿verdad, queridos hermanos? Claro, porque tú eres fiel, porque tú estás aquí. Has podido estar ahí, fuera, con los leones. Hay mucha gente que se ha quedado, los que no están aquí han preferido estar en la cama ahora, revolcándose con el león. Leonas, me corrigen, y leonas. Estar en la cama revolcándose con el león y con la leona. Una forma de expresar, no voy por lo malo. Okay.
se nos haya ido un poquito la cabeza. Pero tenemos que estar ahí, queridos hermanos, hay que ser fieles al Señor. Y en eso yo te animo en esta mañana. La fidelidad a Dios es lo que nos va a bendecir un montón. Así que ponte en pie, por favor. Vivamos una vida de compromiso. Ahora cuando sacamos a leones.